el aria final de una soprano y un secreto cosido en seda. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Ángel. Esta creciente comunidad es increíble. Deja un comentario y comparte desde dónde nos sintonizas. Tus palabras significan mucho para mí. Las leo todas. Ahora desentrañemos el misterio. Comenzó con una nota aguda, no metafóricamente, sino literalmente, que se prolongó demasiado y tembló ligeramente en el aire primaveral, como una taza de té a punto de volcarse. La soprano era italiana, glamurosa y con la suficiente autoridad como para inquietar a los invitados más reservados de la fiesta anual del Jardín de Santa Mildred en el tranquilo pueblo de Heatherly St. Mary. Se llamaba Señora Bianca Belladonna y había venido a casa de los Delafield en la antigua vicaría mientras ensayaba para un recital privado a beneficio del fondo de la biblioteca del pueblo. La soprano solo llevaba 10 días en la residencia, pero ya se habían corrido rumores sobre su túnica de terciopelo, sus extraños horarios, su peculiar insistencia en tomar una infusión de pétalos de rosa todas las mañanas a las 9:30 en punto, y la misteriosa maleta negra que siempre llevaba consigo. Aún así, había accedido a interpretar un aria de la Traviata para recaudar fondos, por lo que el pueblo, especialmente los Delafield, estaban decididos a pasar por alto sus excentricidades. Era una tarde encantadora. Banderines colgados entre perales, manteles florales sobre mesas plegables, niños jugando a la canasta en el césped de la vicaría y el suave murmullo de la buena sociedad, interrumpido por el ocasional tintineo de la porcelana. La señorita Marple estaba sentada bajo las anchas ramas de un viejo haya, con su labor de punto en el regazo como un pequeño animal dormido. Sonreía con dulzura y observaba a todos con el aire ligero y sabio de quien ha presenciado muchas fiestas en el jardín y sabe que donde se sirve té y se susurran secretos, los problemas nunca están lejos. Muy bien, murmuró el reverendo Delafield, aplaudiendo la última nota de la soprano con un poco más de entusiasmo del que realmente sentía. Su esposa, Clara, se abanicaba nerviosamente a su lado. Me han dicho que estudió con una baronesa rusa que enseñaba música y espionaje a partes iguales, dijo el señor Leonard Crispin, historiador local y autoproclamado conocedor de curiosidades del pueblo. Sonrió con orgullo, como si esta conexión exótica elevara el estatus del pueblo. La señora Belladonna hizo una leve reverencia y se retiró al salón de la antigua vicaría, donde, según se decía, descansaba entre funciones. Apenas había cruzado las puertas francesas cuando los aplausos comenzaron a amainar y las conversaciones se reanudaron con más intensidad. Sobre tartas de crema pastelera, los escandalosamente cortos vestidos de las sobrinas de visita y, por supuesto, la soprano. «Es un poco teatral, ¿no?», dijo el coronel Bretherton, un exmilitar convertido en un cascarrabias local, que no tenía oído para la música, pero sí un agudo sentido para detectar cuándo la presencia de alguien perturbaba el frágil equilibrio de la vida del pueblo. «Sin duda, disfruta de ser el centro de atención», murmuró la señora Hargreaves, quien regentaba el puesto de té y tenía opiniones muy definidas sobre los extranjeros, en particular sobre aquellos que usaban zapatillas de seda para las fiestas. En el jardín, solo la señorita Marple, siempre discreta con su chal gris paloma y sus zapatos cómodos, seguía observando el espacio vacío donde había estado la soprano. Algo la inquietaba. No de forma ominosa, todavía no, sino en el sutil cambio de las cosas bajo la superficie. La soprano parecía distraída, nerviosa quizás. Su mirada se desvió una vez hacia la multitud, luego más allá, hacia el seto más alejado, donde un hombre con un abrigo color camello se detenía al borde del césped. No había aplaudido. La señorita Marple no lo había visto antes.
Mientras los invitados comenzaban a hacer fila para recibir sándwiches y postre de Jerez, la paz de la tarde se rompió una vez más. Esta vez no por la música, sino por un fuerte grito proveniente del salón. El primero en responder fue el doctor Julian Ford, un soltero alto y serio que se había ofrecido a regañadientes como médico de eventos, aunque prefería con mucho cuidar dalias a atender a la gente. Se abrió paso entre la multitud y subió las escaleras hacia las puertas francesas, seguido de cerca por la señora Delafield y dos ansiosos miembros del comité de la biblioteca. La señorita Marple, como siempre, pasó desapercibida. Se levantó y se acercó en silencio. Dentro del salón de la vicaría, un pequeño grupo se había formado alrededor de la figura de la soprano, tumbada boca abajo. Su brazo descansaba sobre la otomana, con el rostro pálido como un pergamino. El dobladillo antaño vibrante de su vestido bordado, seda roja forrada con muselina blanca, ondeaba suavemente con la corriente de aire que entraba por una ventana abierta. «Está muerta», dijo el doctor Ford en voz baja tras arrodillarse a su lado unos instantes. «No tiene pulso». «¿Una afección cardíaca?», preguntó el reverendo Delafield, quien había llegado con la urgencia de alguien consciente de que una muerte repentina, aunque trágica, también era logísticamente problemática para una recaudación de fondos. «No puedo asegurarlo», dijo el doctor Ford con aire preocupado. «No hay señales de lesiones, pero preferiría una autopsia completa. No quiero dar nada por sentado». Un silencio invadió la habitación, incluso el tintineo de la porcelana. Afuera pareció detenerse un instante, como si los árboles mismos estuvieran escuchando. «¿Podría haber sido veneno?», preguntó la señora Hargreaves, siempre dispuesta a convertir la tragedia en drama. Estaba bebiendo algo de esa delicada taza justo antes de cantar. «Té de pétalos de rosa», dijeron. «No me atrevería a especular», dijo bruscamente el doctor Ford. Se llamó a la policía y se animó discretamente a los invitados a regresar a casa. La fiesta en el jardín se disolvió como una bandada de pájaros asustados, todos hablando en voz baja, intercambiando teorías. A las 6 de la tarde, el césped, antes soleado, estaba desierto, salvo por la hierba pisoteada y los sándwiches de pepino a medio comer. El salón de la vicaría había sido acordonado por el agente Headley, un hombre serio y confiable, pero completamente desubicado en cualquier cosa que no fuera el robo de bicicletas. El superintendente Mallory fue llamado desde la cercana Lower Ipsley. Llegó con aspecto nervioso y ligeramente empapado, tras haber sido retirado de su propio asado dominical. Tomó una rápida declaración al doctor Ford y luego miró a la señorita Marple sentada en el pasillo, justo afuera del salón, con sus agujas sonando constantemente. «Señorita Marple», dijo, «supongo que notó algo». Levantó la vista con suavidad. «Solo que los zapatos de la pobre soprano estaban embarrados, superintendente», parpadeó. «¿Embarrado?» «Sí, pero no ha llovido en 3 días». «Qué raro, ¿verdad?». Continuó tejiendo. La superintendente Mallory suspiró. «Bien, bueno, necesitaremos una lista de todos los que asistieron a la fiesta, y que alguien localice a ese hombre del abrigo color camello. Parece que nadie sabe su nombre». Al ponerse el sol sobre Heatherly St. Mary y sus últimos rayos tiñendo de dorado los tejados del pueblo, la pregunta empezó a asentarse como polvo en la comunidad. ¿Quién querría asesinar a una soprano? ¿Y por qué allí, en medio de 1900, una fiesta en el jardín? A lo lejos, las campanas de la iglesia dieron las 7. En la mente de la señorita Marple, la melodía de la naturaleza humana ya se estaba componiendo. Notas familiares de envidia, orgullo, traición y quizás algo aún más oscuro, incrustado no en la voz de la cantante, sino en el mismo dobladillo de su vestido. El lunes por la mañana, Heatherly St. Mary
Estaba llena de chismes, no del tipo habitual, quejas sobre setos podados demasiado, cerca del límite o susurros sobre la extraña nueva costumbre de un sobrino de cultivar pepinos en la bañera, sino algo más siniestro. El tipo de conversación que salía de las bocas en voz baja, interrumpida por miradas fugaces y silencios más agudos. Una mujer había muerto, dramática y misteriosamente, y no una mujer cualquiera, sino una soprano, extranjera y extravagante, prácticamente sacada de las páginas de un libreto de ópera. La señora Durbin, que dirigía la oficina de correos y podría haber ganado una pensión únicamente gracias a su capacidad para difundir información, afirmó que la taza de la que había bebido la soprano había sido retirada antes de que llegara la policía. «Lo vi con mis propios ojos», dijo por encima del mostrador, mientras le entregaba al señor Crispin su periódico habitual y una lata de azúcar de cebada. Una cosita delicada con un borde dorado, desaparecida, como si se hubiera llevado la verdad. «Tonterías», dijo el señor Crispin, aunque con menos confianza que de costumbre. «Probablemente lo hayan metido en una bolsa como prueba. Nunca se lo bebió todo», añadió la señora Durbin con deleite. «Eso es lo raro. Dejó el último sorbo de la infusión, como si le hubiera dado mal sabor». Al otro lado del pueblo, conversaciones similares florecían y se entrelazaban, arraigándose en setos y salones. La señora Banbury de la confitería estaba segura de que la soprano había sido maldecida. «Recuerde lo que le digo, nada bueno sale del incienso importado y los cantos lunares». Mientras tanto, el joven Matthew Plymley, recién llegado, de su primer trimestre en Oxford, insistía en que ella debía de conocer secretos de Estado. «Algo cosido en el dobladillo de su vestido», dijo. «Algo valioso». La señorita Marple escuchaba todo esto con la misma paciencia y quietud que dedicaba a su labor. Esa tarde, sentada en el solario de la cabaña Bluebell, con su tetera humeando suavemente a su lado, recibía un sinfín de visitantes bien intencionados que, aparentemente, venían a preguntar por su salud, pero en realidad a hablar del fallecimiento de la soprano. Nunca se dieron cuenta del cuidado con el que los guiaba, como un jardinero que guía rosales trepadores en un enrejado. «Debo decir», dijo la señorita Hartwell, la viuda de Devonshire Crescent, «que me pareció una gran descortesía que la mujer se marchara con aires despreocupado justo después de cantar. Nada de socializar, y ese hombre al que miró, ese abrigo, no le sentaba nada bien. ¿Un conocido, quizás?», preguntó la señorita Marple con una suave inclinación de cabeza. «No es del pueblo», dijo la señorita Hartwell con firmeza. «Es un forastero de pies a cabeza. Se notaba en sus zapatos». La señorita Marple archivó todo aquello, igual que había archivado las suelas embarradas de los zapatos de la soprano y la ausencia de lluvia. Mientras tanto, en la antigua vicaría, los Delafield se enfrentaban a su propio problema. El inspector Mallory había regresado esa misma mañana, acompañado de un agente subalterno y un hombre tranquilo con gafas que no se presentó, pero tomó notas de todo, desde la posición del piano hasta el dibujo de la alfombra persa. «Se alojaba en nuestra habitación de invitados», explicó Clara Delafield con nerviosismo. «La del fondo del pasillo. No vulneramos su privacidad». «¿Dijiste que ella tenía una maleta negra?», preguntó el hombre con el cuaderno. «Ah, sí. Siempre lo llevaba ella misma. No dejaba que la criada lo tocara». La criada, una chica de mandíbula afilada llamada Edith, lo confirmó más tarde con el ceño fruncido. «Ese maletín nunca se le escapó de la vista. Incluso lo llevó al baño. Qué raro, si quieres saber mi opinión. ¿Alguna vez recibió visitas?», preguntó Mallory. Edith dudó.
Solo una vez. Un hombre, alto, cabello castaño. Parecía que había estado de viaje. Pero no lo dejó entrar. Discutieron en la escalera de entrada y luego él se fue por el callejón. ¿Cuándo fue esto? 2 noches antes de la fiesta. ¿Y no pensaste en mencionar esto antes?, gruñó Mallory. No parecía importante entonces, ¿verdad? Estaba viva. De vuelta en la plaza del pueblo, se gestaba una investigación diferente, una que no se guiaba por procedimientos formales, sino por instinto social. La señorita Marple, sentada en el banco frente a la frutería, observaba pasar a un par de adolescentes, susurrándose al oído, con los ojos abiertos y ávidos de escándalo. «Llevaba guantes en la fiesta», susurró una chica, aunque hacía calor. Alguien dijo que se quemó los dedos. La señorita Marple no se movió, aunque notó el detalle con claridad interior. Guantes, quemaduras, secretos. A mitad de semana, el superintendente Mallory había comenzado a expresar su impaciencia en tonos más fuertes. «No tenemos indicios de crimen», declaró durante una sesión informativa en el ayuntamiento. «No hay trauma físico. Aún no se han identificado toxinas. La autopsia preliminar sugiere una arritmia cardíaca, pero no está convencido, señor», preguntó el joven agente Headley, quien en realidad esperaba fervientemente que se tratara de un asesinato. Nada conmovía tanto el corazón como un escándalo en un pueblo. «No me convence nada», respondió Mallory con brusquedad. «Está todo demasiado ordenado». Luego vino un giro, de esos que revolotean hacia abajo como una página arrancada del capítulo equivocado. La maleta de la soprano había sido abierta. Fue Edith, la criada, quien lo encontró, aunque no en la habitación de la soprano, sino escondido detrás de un armario en el antiguo salón de servicio. «Estaba vacío», les dijo a los oficiales con voz chillona. No quedaba nada, ni siquiera una bufanda. «¿Nadie vio quién lo movió?», preguntó Mallory frunciendo aún más el ceño. «No que yo sepa», respondió Edith mientras se escurría el delantal. Más tarde ese día, Clara Delafield estaba sentada en su sala de estar con la señorita Marple mientras el té se enfriaba en sus tazas. «Me siento fatal», dijo Clara, con las manos fuertemente apretadas. «Era difícil, sí, pero no merecía morir así. Y ahora el escándalo. ¿Y si arruina el fondo para los recitales?». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Querida, los escándalos rara vez arruinan lo que ya vale la pena salvar, pero dime, la soprano se cosía sus propios vestidos». Clara parpadeó. «¿Coser? No, no. Dijo que los mandó a hacer a medida en Milán. ¿Alguna vez los remendó ella misma? No me lo imagino, aunque era muy particular. No dejaba que nadie lavara su vestido rojo. Decía que los hilos eran sagrados. Su palabra, no la mía». La mirada de la señorita Marple se detuvo en el retrato sobre la chimenea. Pero sus pensamientos ya habían vagado. Hilos, dobladillos y secretos firmemente cosidos. Mientras caminaba a casa por la plaza del pueblo esa tarde, pasó junto al escaparate de la tienda de telas. Allí, delicadamente colgado en el cristal, había un rollo de seda roja bordado con un motivo de volutas blancas. Un remanente de un pedido anterior, marcado como importado, comisión especial. La señorita Marple hizo una pausa e inclinó la cabeza. Algo empezó a formarse en su mente, una conexión aún no completa, pero que brillaba como un alfiler caído en una alfombra. De vuelta en casa, sacó un viejo cuaderno del cajón superior de su escritorio. Los márgenes estaban llenos de observaciones curiosas, hábitos, citas, fragmentos de conversaciones oídas por casualidad. Junto a un boceto del diseño de la fiesta en el jardín, añadió una pequeña nota con su pulcra caligrafía.
zapatos embarrados, guantes de verano, maleta negra escondida tras la muerte, hilo sagrado, extraño desaparecido. Luego dibujó una tenue línea roja debajo de la palabra ambos. Afuera, el viento agitaba los setos. El pueblo, en apariencia, estaba en calma. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Bajo cada aldea tranquila se escondían capas de actuación y ocultación. Y en algún lugar, entre los pliegues de seda y mentiras, alguien escondía algo realmente valioso. Era una verdad que no se decía a menudo en voz alta en Heatherly St. Mary, pero que se entendía universalmente. Cuando era necesario saber algo, realmente conocimiento, no era el alguacil, ni el reverendo, ni siquiera la esposa del vicario quienes tenían la respuesta. Era la señorita Marple, no porque husmeara, aunque algunos podrían sugerirlo generalmente con una sonrisa cómplice, sino porque escuchaba, observaba, recordaba, y mientras el mundo giraba más rápido con cada año que pasaba, la señorita Marple había aprendido que la naturaleza humana rara vez cambiaba. La vanidad, la codicia, la vergüenza y el miedo dejaban huellas inconfundibles, incluso con guantes. Para el jueves, 3 días después del repentino colapso de la señora Belladonna en la fiesta en el jardín, el pueblo seguía en constante cambio. El jardín estaba rastrillado, el salón ordenado y los banderines recogidos hacía tiempo, pero una tensión flotaba en el aire como el aroma de lavanda machacada. La señorita Marple, sin embargo, se mantuvo tan firme como siempre, con movimientos suaves y pausados, sus pensamientos siempre en orden. Esa mañana se encargó de visitar a la señora Rowena Blatchley, una antigua costurera de gran habilidad que ahora vivía tranquilamente en una casa de campo a las afueras del pueblo. La señorita Marple trajo 2 tiras de ribete de cortina descolorido que necesitaban ser recosidas, un pretexto, pero bastante honesto, y un modesto bizcocho envuelto en muselina, que Rowena aceptó con una sonrisa complacida. «Bueno, señorita». «Marple», dijo Rowena mientras colocaba 2 tazas de té desiguales y una tetera de Assam fuerte. «Me ha pillado descosiendo un cuello de terciopelo. Esa cosa miserable está cosida con hilo invisible. Es una auténtica bestia». «No la entretendré mucho», dijo la señorita Marple con cariño, «aunque es la única persona a quien le confiaría mis costuras francesas». Rowena sonrió radiante, adaptándose al ritmo de la hospitalidad. «¿Ya habrás oído todo lo que se dice sobre la soprano?» Pobrecita», murmuró la señorita Marple tomando su té. «Tengo entendido que mandó a hacer todos sus vestidos en el extranjero». «Ah, sí, Milán o algo así, pero vino una vez, ¿sabes? Debieron ser 5 días antes de la fiesta. Dijo que necesitaba reparaciones urgentes. Me ofrecía ayudarla, pero no me dejó tocar el vestido. Solo pidió hilo especial». «¿Especial?». Rowena asintió bebiendo un sorbo de té. «Seda roja», dijo, «que tenía que combinar perfectamente». Le dije que tenía, pero insistió en verme mientras la buscaba y no dejó la maleta que llevaba. «¿Lo tenía consigo? Nunca lo sueltes». Rowena se inclinó bajando un poco la voz. «Qué mujer tan rara», con las manos temblando todo el tiempo. No dejaba de mirar por la ventana, como si esperara a alguien. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente en su bolso. «¿Te contó por qué estaba remendando el vestido ella misma?» Rowena soltó una breve carcajada. Algo relacionado con la confianza. No confiaba en que nadie lo dañara. Decía que el dobladillo era sagrado. «Sagrado», repitió la señorita Marple en voz baja. «Sí, esa es la palabra que también usó Clara Delafield». «Bueno, si me preguntas», añadió Rowena, «ese vestido significó más para ella que cantar. Era algo pequeño, una onda». «Más que una ola»,
Pero la mente de la señorita Marple se fijó en ello. El dobladillo, el hilo de seda roja, el secretismo, y las manos que temblaban no por la edad, sino quizás por el miedo. Salió de la cabaña de Rowena poco después de las 11 y se dirigió al cementerio, donde había oído que Leonard Crispin estaba limpiando el musgo del viejo reloj de sol, tarea que realizaba cada primavera con la solemnidad de un historiador que bendice una piedra. Lo encontró arrodillado junto a él, con un pequeño cepillo en una mano y un trapo en la otra. «Ah, señorita Marple», gritó tocando una inscripción en latín con un floreo innecesario. «¿Viene a inspeccionar el antiguo reloj?» «Para nada», respondió ella sentándose en un banco cercano. «Solo admiro tu dedicación. Siempre has tenido un gran sentido». «Ta del pasado». «Bueno, hay que conservar lo que vale la pena recordar», dijo enderezándose. «A diferencia de ese horrible asunto de la soprano, todo muy moderno y siniestro, ¿no crees? ¿Recuerdas algo extraño del día de la fiesta?» Crispin lo pensó. Estaba distraída, sin duda. Su actuación fue excelente, pero, sí, ahora que lo mencionas, se le cayó algo al bajar del estrado. Un pañuelo, supuse, pero lo agarró antes de que pudiera ayudarla. No quería que nadie más lo tocara. ¿Era tela? No sabría decirlo. Parecía papel, quizá lino, arrugado y ligeramente manchado. ¿Tinta roja? No, azul. Lo recuerdo porque se parecía a uno de esos planos que he visto en archivos antiguos. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. «Qué curioso. ¿Crees que ocultaba algo?», preguntó Crispin, quizá con más entusiasmo del que justificaba. La señorita Marple no respondió. Se levantó sacudiéndose el polvo invisible del regazo. «Sospecho», dijo con dulzura, «que la señora Belladonna tenía algo más que su voz». Crispin la miró desconcertado. A continuación, hizo un breve desvío a la pequeña mercería de Mill Street, regentada por la señorita Evangeline Topp. La señorita Topp era conocida por 3 cosas: sus cintas perfectamente enrolladas, un conocimiento enciclopédico de los tipos de botones y su incapacidad para callarse. «Hilo de seda rojo», repitió Evangeline, mientras sus dedos ya se dirigían a un cajón detrás del mostrador. «He vendido 2 carretes la semana pasada. Uno a Rowena Blatchley, como siempre, y el otro, sí, a un caballero, de mediana edad, con acento extranjero, si no me equivoco». La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. Dijo para... ¿quién era? No me dio su nombre, pero me preguntó si tenía seda italiana. Muy meticuloso, muy meticuloso. Pagó en efectivo. Ni siquiera se llevó una bolsa. Simplemente se la metió en el abrigo y se fue. ¿Un abrigo color camello, quizás? Sí, la señorita Topp parecía encantada. ¿Tú también lo has visto? Brevemente, dijo la señorita Marple recogiendo sus compras. Pero me atrevo a decir que lo volveré a ver. Esa tarde el pueblo parecía más tranquilo que de costumbre, aunque no menos vigilante. Había algo oculto en el ambiente, la sensación de que la causa de la muerte de la soprano aún no se había descubierto por completo. La señorita Marple se sentó de nuevo en su escritorio, donde añadió algunas notas más a su creciente lista. Plano o tela en la actuación hilo de seda italiano. El hombre compró algunos maleta reubicada y vaciada post-mortem dobladillo sagrado. Reparado personalmente, ella echó un vistazo a la última palabra. Ambos. ¿Por qué había insistido la soprano en hacerlo ella misma? ¿Por qué tanto secretismo con un vestido? A la señorita Marple ya no le cabía duda de que el vestido contenía algo tangible, no culpa ni vergüenza metafóricas, sino un objeto literal, un mensaje quizá, un documento, cosido en una costura que nadie debía abrir. Y luego estaba el extranjero, observando, esperando, lo suficientemente cerca como para influir, lo suficientemente
lejos como para no verse implicado. Al caer la tarde, caminó de nuevo hacia la vicaría. Clara Delafield la recibió con una pálida sonrisa. «El inspector Mallory estuvo aquí otra vez hoy», dijo Clara. «Preguntó por la maleta. Le mostré dónde la encontramos, pero parecía enojado, no aliviado. «Porque lo habían movido», dijo la señorita Marple en voz baja. Clara asintió. «Cree que alguien del pueblo robó a los muertos, o alguien estaba desesperado por recuperar lo que temía que ella hubiera escondido». La señorita Marple se detuvo en el umbral del salón y miró una vez más el piano, la ventana, la otomana donde había caído la soprano. «Hay algo en esta habitación, Clara», dijo por fin, «algo que alguien no quería que se encontrara. Y si no me equivoco, pronto sabremos de otro incidente. Quizás no sea una muerte, sino una advertencia. El asesino no ha terminado, y justo cuando pronunció estas palabras, sonó el timbre de la puerta principal. Un agente estaba en el umbral sin aliento. «Han entrado a robar en el taller de costura detrás de la tienda de cortinas», dijo. «No se llevaron nada, pero alguien abrió todos los vestidos del perchero». La señorita Marple cerró los ojos por un momento. «No es una advertencia», pensó, «es una búsqueda». El allanamiento en el taller de costura de la señorita Top provocó una nueva conmoción en Heatherly St. Mary, de esas que hacen temblar las cortinas y hacen que las voces suban de volumen. Aunque no se habían llevado nada, ni monedas, ni objetos de valor, ni máquinas de coser, cada vestido había sido abierto cuidadosa y deliberadamente por el dobladillo inferior, sin destrucción, sin violencia, solo precisión quirúrgica. Vestidos rasgados, costuras abiertas, forros al descubierto. Para la mente común fue un acto peculiar de vandalismo, pero para la señorita Marple fue una confirmación de que alguien buscaba algo pequeño, ocultable y hábilmente escondido, algo que pudiera coserse a una prenda y pasar desapercibido fácilmente. A la mañana siguiente, el superintendente Mallory se impacientó. El caso empezaba a llamar la atención de las autoridades del condado, y la presión para que diera una explicación, preferiblemente trivial y discreta, aumentaba. Convocó una reunión del pueblo en el salón de la iglesia, aparentemente para abordar las preocupaciones sobre la seguridad pública, aunque era evidente para todos que su verdadero motivo era influir en la opinión pública. La multitud reunida estaba inquieta, pero ansiosa. El misterio había madurado lo suficiente como para volverse delicioso, y la presencia del público hizo que todos se sintieran un poco más teatrales. «Bueno», comenzó Mallory de pie, rígido, al frente, junto al reverendo Delafield. «Quiero ser muy claro. La muerte de la señora Belladonna aún se investiga, pero quiero asegurar a los residentes de Heatherly St. Mary que actualmente no hay pruebas que sugieran peligro para la población». Un murmullo recorrió la multitud, suave como el viento en Menomonee, un campo de trigo. «Sin embargo», continuó Mallory, «a la luz del reciente allanamiento al taller de costura, tenemos razones para creer que alguien de la zona podría estar involucrado, ya sea directamente o como cómplice». «Esa es una acusación grave», gritó Leonard Crispin desde la segunda fila. Mallory asintió. «Sí, pero consideren esto. La difunta fue vista hablando, discutiendo, con un hombre el día antes de su muerte. Un hombre que ya ha desaparecido. Las descripciones coinciden con las de un visitante registrado con el nombre de Giancarlo Benedetti, en la posada de Lower Ebbsfleet. Se registró con pasaporte italiano, pagó en efectivo y desapareció hace 2 días. La señorita Marple, sentada cerca del fondo con las manos cruzadas sobre su bolso, inclinó ligeramente la cabeza. «Creemos que regresó al pueblo la noche del robo», dijo Mallory. «Y creemos además que buscaba algo que la soprano pudo haber dejado atrás».
¿Se quedaron atrás?, preguntó la señora Bunbury con la voz tensa por la emoción. Mallory miró al reverendo, quien asintió con expresión seria. Según las primeras conclusiones, la señora Belladonna había entrado en posesión de material confidencial, posiblemente documentos estatales, aunque esa parte sigue siendo especulativa. Es una especulación, en verdad, pensó la señorita Marple. No hay motivo de alarma, dijo Mallory rápidamente. Creemos que actuaba de forma independiente, quizá involucrada en algún asunto privado de chantaje o robo. Lo relevante ahora es que el señor Benedetti tenía motivo y oportunidad. ¿Lo has encontrado?, preguntó Clara Delafield desde el pasillo. Todavía no, admitió Mallory, pero se ha emitido una orden de arresto contra él, y confiamos en que será detenido pronto. La multitud, por el momento, parecía satisfecha. Un forastero, un extranjero, alguien convenientemente misterioso a quien se podía culpar sin perturbar la pulcra vida del pueblo. Pero la señorita Marple permaneció en silencio. Fue demasiado simple, demasiado directo. Cuando se levantó la sesión, se tomó un momento de tranquilidad para hablar con el joven agente Headley, que estaba a un lado agarrando un bloc de notas como si fuera un salvavidas. ¿Dices que desapareció después de la fiesta?, preguntó con tono amable. Sí, señora, respondió Headley. Salió de la posada el domingo por la noche. Dejó la llave de su habitación, pero nada más. ¿No tienes bolsa? Sin ropa ni equipaje. Simplemente desaparecieron. La señorita Marple apretó los labios. De camino a casa, se detuvo en la posada del pueblo para tomar una taza de té y tener una conversación tranquila con la señora Groves, la esposa del posadero. No era italiano, dijo la señora Groves con inexpresividad, sirviendo el té. Al menos, no del todo. Tenía un acento muy peculiar. He oído voces más creíbles en la radio de la BBC. ¿En realidad? Ah, sí. Dijo que era traductor, pero ni siquiera podía pronunciar gracie sin que sonara a francés. Era educado, eso sí, nervioso. Se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Fumaba constantemente. La señorita Marple bebió su té pensativa. ¿Recibió alguna vez correo? Solo un sobre. Sencillo, sin remitente. Lo guardé porque olía a humo de pipa. Hay que tener olfato para estas cosas, ¿y el sobre? Me temo que lo quemé. Es política de la posada cuando un huésped desaparece. Por supuesto, pensó la señorita Marple. Las pistas se evaporaban tan rápido como aparecían en pueblos tan ordenados. Esa noche recibió una visita inesperada. El doctor Julian Ford. Llegó demacrado y pálido, con el cuello del abrigo subido a pesar de la falta de viento. «Espero no estar molestando», dijo mientras ella lo acompañaba adentro. «Para nada, doctor», dijo amablemente. «Parece un hombre que necesita claridad». Se hundió en la silla junto a la chimenea. «Le hice la autopsia. No debería hablar de ello, lo sé, pero debo contárselo a alguien de confianza». La señorita Marple no dijo nada, solo esperó con esa quietud precisa que tanto la reconfortaba. «No murió de un ataque al corazón», dijo finalmente. «No había venenos evidentes, pero encontré residuos, rastros de escopolamina, un agente nervioso. Se absorbe fácilmente por la piel. Basado en el contacto», murmuró la señorita Marple. «Sí. Y había restos en sus guantes, no en su taza». «Ah», dijo la señorita Marple en voz baja. «Eso cambia las cosas. Puede que se haya envenenado sin darse cuenta, o puede que se lo haya aplicado a algo que tocaba con frecuencia». «Como un vestido», dijo la señorita Marple. «Un dobladillo, el veo». Dr. Ford levantó la mirada bruscamente. La señorita Marple se levantó y cogió su libreta. Creo que alguien sabía lo que llevaba. Algo codificado, quizá información literal, cosido en el dobladillo de su vestido,
y creo que sabía que estaba en peligro, por eso lo tuvo tan en cuenta. —¿Pero por qué envenenar el dobladillo? —preguntó el doctor Ford. —Eso no pondría en peligro el objeto. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. A menos que el asesino creyera que alguien más podría encontrarlo primero. Un segundo elemento disuasorio. O quizás pensaron que no se daría cuenta, o que no se atrevería a quitárselo. Un silencio cayó entre ellos. —¿Hay algo más? —dijo finalmente. El hilo de seda rojo que usó no era común. Al observarlo, con lupa contiene fibras metálicas, como un filamento. —Alambre —dijo la señorita Marple con la mente ya acelerada—, lo suficientemente fino como para transportar corriente o señales. El doctor Ford asintió. —O información. He enviado una muestra a Londres. La señorita Marple juntó las manos. —Entonces debemos actuar antes de que se pierda el rastro. Esa noche añadió una línea más a su cuaderno. No asesinar por pasión, sino por precisión. Ahora lo sentía. No solo el crimen, sino su forma. Alguien en Heatherley St. Mary había plantado o perseguido algo mucho más allá de los chismes locales o las venganzas del pueblo. Algo extraño, algo valioso. Y al elegir a la soprano como mensajera o peón, lo habían apostado todo al secreto. Pero la naturaleza humana, como bien sabía la señorita Marple, nunca fue un secreto. Era coherente, y alguien en algún lugar de ese tranquilo pueblo acababa de cometer un error muy humano. La mañana siguiente amaneció con una luz fresca. Heatherley St. Mary parecía suspendida en ese extraño silencio que sigue a una serie de días dramáticos, cuando los aldeanos ya no sabían si hablar con libertad o mirar por encima del hombro. La emoción de señalar al misterioso señor Benedetti ya había empezado a disminuir. A pesar de la insistencia del superintendente Mallory en que el caso se estaba cerrando, nadie había visto al hombre desde la muerte de la soprano, y la promesa de arresto parecía desvanecerse en la abstracción. Pero los instintos de la señorita Marple, afinados no por la experiencia en el campo, sino por años de observar en silencio a personas mentirse a sí mismas y entre sí, le dijeron que las respuestas no se escondían en algún pasaporte lejano, ni en un complot de inteligencia imaginario. Estaban mucho más cerca. Pasó la mañana visitando la tienda benéfica de Crown Lake Row, con el pretexto habitual de donar 2 bufandas tejidas a mano y una lata de mermelada de ruibarbo. La tienda estaba regentada por la señorita Dora Phillimore y su hermana Agnes, 2 mujeres tan ahorrativas que aún usaban bolsitas de té 3 veces y juraban que el vinagre era el mejor abrillantador. ¡Qué delicia, señorita Marple!, canturreó Dora tomando las bufandas. Siempre con los bordes tan impecables en su trabajo. Pensé, dijo la señorita Marple, mirando distraídamente a su alrededor, que quizá tuviera algunas telas viejas en existencia. Tengo una sobrina que está probando suerte con el bordado. Sí, claro. Agnes trae la cesta de la trastienda, la que tiene los percales y los retales. Agnes, refunfuñando por lo bajo sobre corrientes de aire y naftalina, regresó un momento después, con una cesta de mimbre llena de retazos de tela enredados y descoloridos. La señorita Marple se inclinó delicadamente sobre ella, revolviéndola lentamente. Por supuesto no buscaba telas calicó. Estaba esperando. Y entonces, como era de esperar, Agnes murmuró: «Hemos recibido una donación extraña esta semana. Alguien dejó un paquete en la puerta ayer, sin nota ni nombre. Parecían restos de costura, pero estaban bien. Casi lo tiro». Dora frunció el ceño. «Así, dijiste que olía raro, como agua de rosas, pero quemada». Los dedos de la señorita Marple se detuvieron. «¿Puedo verlo?», preguntó suavemente. Las hermanas intercambiaron miradas, pero amablemente sacaron un bulto doblado y envuelto en papel marrón.
Dentro había 2 tiras de seda roja, rasgadas por los bordes, rígidas y con algunos residuos, y un pequeño bolsillo de percal color marfil, arrancado toscamente de una prenda. El bolsillo había sido cosido de nuevo, pero a toda prisa, como si alguien tuviera prisa. La señorita Marple le dio vueltas. La costura era irregular y tosca, a diferencia del esmerado trabajo italiano de la señora Belladonna. Ella sacó sus tijeras con punta plateada de su bolsa de tejido. —¿Te importa? Mucho, si yo. —Sé nuestro invitado —dijo Dora, inclinándose con una curiosidad no disimulada. La señorita Marple recortó el borde del bolsillo. Dentro había una nota bien doblada, escrita con tinta violeta descolorida. No estaba en italiano, sino en un francés preciso. Las palabras eran pocas, la voz muere pero las palabras viven. El código está en la canción, la voz muere pero las palabras viven. El código está en la canción. La señorita Marple permaneció sentada muy quieta. Esto no era espionaje, no en el emocionante sentido de misterio. Era mucho más sutil. Ya había visto antes cómo el arte podía esconder secretos. Iniciales, bordadas en una enagua, un diario cifrado en poesía. Y ahora un código cosido no solo en un dobladillo, sino en la propia interpretación de la soprano. El código está en la canción. Agradeció a las hermanas y se llevó los retazos de tela, ofreciéndoles a cambio media corona y una cálida sonrisa. De vuelta en casa, extendió los retazos de seda sobre la mesa. Uno era la esquina del dobladillo, la misma seda escarlata que la soprano había usado en la fiesta en el jardín. Un tenue brillo en el borde reflejaba la luz desde cierto ángulo. Tomó su lupa de bordar y se inclinó. Allí, recorriendo la parte inferior del dobladillo, había una línea de hilo cosida, más oscura que el resto. No lo suficiente como para ser decorativa, apenas perceptible. Y dentro, anudados a intervalos regulares, había diminutos puntos plateados. Código Morse punto no impreso. Cosido punto no por casualidad. La señorita Marple trazó suavemente el patrón con su lápiz, copiando cada nudo y espacio en su cuaderno. Necesitaría a alguien que la ayudara a descifrarlo. Alguien que no alertara a la policía prematuramente. Alguien discreto. Tocó el timbre para llamar al viejo amigo de su sobrino Raymond, Harold Edgecombe, un oficial retirado de las señales reales que ahora vivía tranquilamente en Little Bramber. «Espero que estés bien, tía Jane», dijo Harold, ya esa noche al llegar, con su bicicleta apoyada contra la puerta del jardín. «Muy bien, querido», dijo. «Tengo un rompecabezas para ti». Pasaron la siguiente hora encorvados sobre la mesa, la señorita Marple preparando té y Harold murmurando para sí mismo mientras transcribía cuidadosamente el código Morse. «Qué raro», murmuró. «Empieza con coordenadas, longitud y latitud, creo. Luego sí, una secuencia de letras y números. Parece una clave de cifrado. No militar, sino industrial. Posiblemente una fórmula de diseño». «¿Para qué?», preguntó la señorita Marple. Harold negó con la cabeza. «Necesitaría contexto, pero si tuviera que adivinar, algo mecánico, quizás esquemas de radio, posiblemente equipo de comunicaciones, pero está codificado, muy ingenioso». «Así que la señora Belladonna era mensajera», dijo la señorita Marple en voz baja. «Introducía algo muy delicado en su vestido, y alguien lo deseaba muchísimo». Harold frunció el ceño. «Este hilo del que lo sacaste era alambre magnético, como en los viejos tiempos». «Debió saberlo», dijo la señorita Marple. «Estaba asustada. La vigilaban constantemente, no confiaba en nadie, y no usó la maleta para llevar el verdadero mensaje. Ese era el señuelo. Y alguien se dio cuenta demasiado tarde». Cuando Harold se despidió, prometiendo no decir nada a las autoridades a menos que ella le diera instrucciones, la señorita Marple se recostó y cerró su cuaderno.
El problema no era qué se había introducido de contrabando, sino quién lo sabía. ¿Quién había estado lo suficientemente cerca para verla coser el dobladillo? ¿Quién se había dado cuenta de que se negaba a ayudar? Volvió a recordar la fiesta en el jardín, los invitados, la disposición de las sillas, el extraño que se quedaba junto al seto. Pero más que eso, recordó las palabras de Clara Delafield. Ella no dejó que la criada lavara su vestido rojo. Y el comentario de Rowena Blatchley: necesitaba hilo rojo, pero no me dejó remendarlo. Alguien había sabido buscar el hilo después de su muerte. Alguien que había visto el dobladillo de cerca, o bien sabía lo que se había escondido allí. Y ahora se dio cuenta la señorita Marple. Habían sacado la maleta, habían registrado los vestidos en la tienda de la señorita Top, e incluso habían intentado deshacerse del bolsillo de percal, pero no encontraron el código. No a tiempo, porque se había estado escondiendo en la propia actuación. El código está en la canción. La mirada de la señorita Marple se dirigió al piano en el salón de la vicaría, a las partituras, al aria interpretada esa tarde. Se podría transcribir una canción. Notas, ritmo, volumen. Si el dobladillo contenía una capa del código, ¿qué pasaría si el aria contenía el resto? Y alguien seguramente lo había oído todo, quizá incluso lo había acompañado. La mañana del domingo siguiente amaneció con un cielo azul despejado y una suave calidez que hacía que incluso los aldeanos más cínicos se saludaran con la cabeza en los caminos. La muerte de la señora Belladonna, en apariencia, se había perdido en la oscuridad del recuerdo, reemplazada por conversaciones sobre fiestas del pueblo y rosas marchitas. Pero bajo la pulida superficie persistía la inquietud. Se percibía en cómo las conversaciones se entrecortaban al pasar desconocidos, o en cómo las miradas se detenían más tiempo en abrigos y maletines desconocidos. La señorita Marple, por su parte, la percibía más en el silencio entre palabras. Una pausa aquí, una vacilación allá. La función no había terminado, solo había cambiado de escena. Esa mañana regresó a la antigua vicaría, no para tomar el té o dar el pésame, sino para ver el piano. Clara Delafield la recibió en el salón, visiblemente más delgada que una semana antes, y con el aire de quien intenta mantener la compostura a pura voluntad. «Espero no estar molestando», dijo. La señorita Marple en voz baja. «Para nada. De hecho esperaba que vinieras». Clara hizo un gesto hacia la bandeja de té, pero la señorita Marple declinó su ofrenda con un suave gesto. «Estaba pensando», comenzó, «en aquella hermosa aria que cantó la soprano en la fiesta del jardín, Adiós al pasado, ¿no es así?» Clara asintió lentamente. «Sí, desde la Traviata, ella dijo que era su firma». «¿Ensayó aquí?» «Solo una vez. Ella misma tocó la melodía para comprobar la acústica de la sala. La escuché desde la escalera». Clara apartó la mirada un momento. Era sobrenatural, pero terriblemente tensa. Creo que ya no disfrutaba cantando de verdad. La señorita Marple se acercó al piano. Una pila de partituras aún reposaba sobre el instrumento cuidadosamente atadas con una cinta roja. «¿Dejó esto?», preguntó. «Sí», respondió Clara. «Pensé en enviárselas a su familia o a la policía, pero no sabía por dónde empezar. Son principalmente piezas operísticas». La señorita Marple abrió las páginas y las hojeó con cuidado. Sus ojos se detuvieron en la hoja durante Adiós. Al pasado una línea de notación musical estaba marcada con lápiz fino, crescendos y acentos meticulosamente anotados. Pero debajo de las notas musicales había una segunda línea, escrita tenuemente. En italiano no eran letras sino símbolos y números, marcas cifradas, incrustadas como notas al pie bajo la melodía. Pasó la página
La siguiente aria no contenía nada similar. Solo adiós al pasado llevaban tales marcas. El código está en la canción, murmuró. Clara parecía perpleja. Indulto. Pero la señorita Marple ya estaba guardando la hoja en su bolso. Clara se cruzó de brazos, visiblemente conmocionada. Señorita Marple, dígame, por favor, ¿cree que alguien en este pueblo quería hacerle daño? La señorita Marple la observó un momento. Creo que alguien temía lo que llevaba y alguien más lo deseaba demasiado. La soprano pudo haber sido a la vez mensajera y trampa. Clara se estremeció. Fuiste amable con ella, dijo la señorita Marple. No te entrometiste. Quizás por eso se quedó. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas por un instante. Solo quería que la recaudación de fondos tuviera éxito. Ahora solo recuerdan el escándalo. La señorita Marple ofreció una mano consoladora. A veces la verdad es lo único que queda para rescatar de la tragedia. Esa tarde, la señorita Marple visitó al reverendo Delafield, quien cuidaba sus rosales con inusual fervor. Las espinas le arañaron las manos, pero él apenas se dio cuenta. «Ah, señorita Marple», dijo, «me temo que el jardín no ha resistido bien con tanta tensión». «Los aldeanos tampoco», respondió con dulzura. «Parecen estar deshilachándose», suspiró. «Sí, y Clara... Bueno, apenas duerme. Creo que te gustaba mucho la soprano». Él levantó la vista. Era una invitada en nuestra casa. La señorita Marple sonrió cortésmente. «Los invitados rara vez son indiferentes, reverendo. O calientan un hogar o lo enfrían». Se sonrojó levemente y volvió a su poda. Tenía presencia, eso es todo. ¿Y tocaba bastante bien el piano? Bueno, bastante bien, pero era su voz la que cautivaba a la gente. La señorita Marple lo observó atentamente. ¿Ella no confió en ti? No, era reservada, distante. ¿Sabías que había marcado el aria con un código? Las tijeras del reverendo se detuvieron, a mitad del corte. ¿Código? La señorita Marple estudió su rostro. En la música, bajo las notas, invisible al oído, pero legible a la vista, él negó con la cabeza. No me había dado cuenta. Pero llevas un diario, ¿verdad? Lo he visto en tu estudio. Uno de esos cuadernos finos con bordes rojos. Sí, claro, ¿por qué? Solo que me preguntaba si alguien había estado en el estudio recientemente. ¿Quizás la soprano? Dudó. No, que yo recuerde. ¿Por qué? Pero la señorita Marple no dijo nada más. Lo dejó allí, en el jardín, podando pétalos con manos ligeramente temblorosas. Se acercó a la pequeña cabaña en Beach Lane, donde Edith, la criada de la vicaría, vivía con su madre. Edith abrió la puerta con un destello de sorpresa en los ojos. «Señorita Marple, mi madre no está. Esperaba hablar contigo, Edith, sobre lo de la mañana después de la fiesta en el jardín». Edith dudó, y luego se hizo a un lado. Dentro, la cabaña era pequeña pero impecable. La tetera silbaba suavemente en la estufa. «¿Quieres té?» «Hoy no, gracias». La señorita Marple se sentó en un sillón rígido. Dijo que encontró la maleta en el recibidor. Así es. ¿Estaba cerrado? Edith dudó. Yo... No. Estaba abierto cuando lo encontré. Y vacío. Sí. ¿No quitaste nada? No, señorita. Claro que no. La señorita Marple ladeó la cabeza. Lo entiendo. Debió de ser un shock. Edith asintió. Me dio pesadillas. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana. Eres muy ordenada, Edith. La mayoría de las criadas no notarían que falta una maleta, y mucho menos que está ausente de una habitación específica. Edith no dijo nada. La señorita Marple se giró lentamente. Pero creo que viste algo antes de que muriera, o quizás después.
Algo que no le contaste a la policía. Edith apretó los puños. Confió en mí, señorita, dijo finalmente. Dijo que le recordaba a alguien. Nunca dijo a quién. Me pidió que le cosiera una nota en un bolsito. Dijo que era más seguro que la maleta. La señorita Marple sintió que se le cortaba la respiración. Tú cosiste el bolsillo de percal. Edith asintió, con los ojos húmedos. Me hizo prometer que no lo leería, que solo lo cosería bien y se lo dejaría en su vestido. ¿Cuál vestido? El rojo. Pero se lo quitó después. La vi con el bolsillo en la mano. Dijo que había cambiado de opinión. ¿Y lo tomaste después? No. Sabía qué hacer. Lo encontré detrás del piano. No pude quedármelo, así que lo dejé en la tienda de segunda mano. No quería involucrarme. Ya lo eras, querida mía. Edith se cubrió la cara con las manos. La señorita Marple se sentó a su lado con tono amable. No hiciste nada malo. Accediste a la petición de una mujer asustada. Eso requiere valentía. Cuando salió de Beach Lane, el sol ya se ponía tras los tejados. Las piezas empezaban a encajar. Aún no formaban una imagen completa, pero tenían la suficiente forma como para reconocer el motivo y la oportunidad. Alguien sabía del mensaje oculto. Alguien había rastreado a la soprano hasta Heatherly St. Mary. Alguien había seguido el hilo, tanto literal como figurativamente. Pero la señorita Marple ahora tenía motivos para creer que el más visiblemente culpable, el señor Benedetti, no era en absoluto el asesino. Alguien más había interceptado el mensaje primero. Alguien que tenía motivos para creer que lo amenazaba o exponía su pasado. El peligro no había terminado. De hecho, se acercaba. Y entre los pliegues de la música, la seda y la distracción, la señorita Marple había empezado a oír la verdadera melodía. El día siguiente amaneció intranquilo, como si el aire mismo contuviera la respiración. El cielo, antaño de un azul claro y pastoral, ahora estaba cargado de nubes del color del peltre viejo. Heatherly St. Mary, enclavada en el tranquilo valle de Sussex, se respiraba expectación. Los susurros se habían atenuado desde la muerte de 1900, la soprano, pero solo porque muchos aldeanos percibían ahora algo sin resolver en los márgenes de sus educadas rutinas. Había una herida bajo la superficie, un hilo demasiado suelto. La señorita Marple, como de costumbre cuando estaba sumida en sus pensamientos, regresó a su jardín. Podó sus margaritas de San Miguel con pulso firme, aunque su mente estaba en la música, no en las flores. Las anotaciones codificadas bajo el aria de la soprano, reveladas durante su discreta visita a la antigua vicaría, permanecieron con ella como una melodía que no se puede tararear en voz alta. La colocación de los puntos, la forma en que algunas notas se repetían inesperadamente, sugerían más que un simple código. Era la interpretación como mensaje, la emoción como mecanismo de transmisión. Acababa de cortar la última flor cuando llamaron a la puerta. Era el joven agente Headley, con el sombrero en la mano y el rostro tenso por la preocupación. «Señorita Marple», dijo sin aliento. «Ha habido otro incidente». Ella dejó las tijeras con calma. «Seguir». «Es el señor Crispin», dijo Headley. «Lo encontraron en la biblioteca, inconsciente, herida en la cabeza. Parece que recibió un golpe». «¿Vivo?» «Sí, pero por poco». «El doctor Ford está con él ahora. No sabemos qué hacía allí fuera. Del horario laboral. No parece que le hayan robado nada, pero...» vaciló. Tenía sangre en las manos, pero no era de su propia herida. Las cejas de la señorita Marple se levantaron. Eso es muy curioso. Al llegar a la biblioteca, un edificio victoriano bajo con hiedra en los aleros, encontró la entrada principal acordonada y dos agentes de guardia. El superintendente Mallory ya estaba dentro, acechando en la sala de lectura como un maestro
Enfadado, él levantó la mirada cuando ella entró. Debería haber sabido que encontrarías el camino hasta aquí. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. La curiosidad, como el asesinato, suele volver a la escena. Mallory gruñó. Bueno, te alegrará saber que no es un segundo cadáver. Encontraron a Crispin desplomado sobre la mesa de genealogía. Se golpeó la cabeza contra el borde. Alguien lo golpeó con uno de esos candelabros de latón. No fue muy delicado. ¿Algún testigo? Ninguno. La limpiadora lo encontró cuando llegó temprano a limpiar las alfombras. La señorita Marple se arrodilló para examinar la pila de libros junto al sillón. Levantó uno con cuidado. «¿Códigos navales?», murmuró. Mallory se encogió de hombros. «Es historiador. Una excentricidad inofensiva, o la curiosidad dada el contexto», murmuró la señorita Marple. Ella pasó la página y contuvo el aliento. Doblada en el interior, había una fotocopia de una patente extranjera, dibujos técnicos, sellados y traducidos. La tinta del borde estaba manchada con lo que parecía sangre seca, no mucho, solo una huella dactilar. «¿De dónde salió esto?», preguntó. Mallory frunció el ceño. «Todavía lo estamos revisando». La señorita Marple no insistió. Se hizo a un lado, con los pensamientos dando vueltas. Afuera, encontró al doctor Julian Ford de pie junto a su auto, frotándose las sienes. «Vivirá», dijo el médico. «No tiene fractura, pero tiene una conmoción cerebral. No recordará mucho». Dijo algo sobre una secuencia numérica antes de desmayarse de nuevo. ¿Secuencia numérica? El doctor Ford asintió. Murmuró algo como 7-2, arpegio, la bemol, repetir, y se desmayó de nuevo. Los labios de la señorita Marple se apretaron. Términos musicales, pistas musicales. Más tarde ese día, caminó lentamente hasta el límite del pueblo, donde la vía del tren atravesaba la pradera. Sus pensamientos se posaron en Leonard Crispin, su obsesión por la historia local, su presencia en la fiesta en el jardín, su comentario sobre haber visto a la soprano dejar caer un trozo de papel. Ahora se preguntaba si lo había recogido y lo había guardado. Quizás había visto más de lo que dejaba ver. Quizás había estado intentando descifrarlo en privado, y ahora lo habían silenciado, aunque no fatalmente. Una advertencia, tal, Savesey-Punt se detuvo junto a la cerca, donde la prímula silvestre se extendía entre los rieles. Justo al volverse, vio a alguien acercándose desde el sendero, una figura con un abrigo marrón, polvo en los dobladillos y un paso cansado. Un hombre de unos 40 y pocos años, de ojos hundidos y rostro marcado por el viaje. La señorita Marple no necesitó preguntarle su nombre. «Señor Benedetti», dijo. Hizo una pausa. «¿Me conoces?» «Lo sé de...» «Tú», corrigió. «Aunque sospecho que el hombre del que te acusan es mucho menos interesante que el hombre que eres». La miró con recelo. «Me dijeron que eras inteligente. Eso es halagador. Pero solo escucho cuando otros hablan demasiado». Él sonrió débilmente. «Volví para justificarme», dijo. «No le hice daño. Intenté ayudarla. ¿Conocías a la señora Belladonna?» «Nos conocimos hace años. Yo trabajaba como técnico en un consorcio de radio. La contrataron para llevar comunicaciones cifradas integradas en composiciones musicales. Nos reencontramos por casualidad en Berlín, donde me advirtió que la estaban siguiendo. Ella te pidió que vinieras aquí. Me dijo que estaba entregando algo, pero no confiaba en la persona a la que estaba entregando P. Dudó. Ella sospechaba que el verdadero destinatario no era quien decía ser. ¿Y le creíste? Ella nunca me había mentido antes». La señorita Marple asintió pensativa.
Tenía razón al no confiar en su contacto. Murió por ello. Él se estremeció. Encontré su maleta, dijo. Después de la fiesta la registré. No había nada dentro. Ella ya había escondido el material real. Creo que esperaba que alguien más lo encontrara. Alguien como yo. Pero fue demasiado tarde. La señorita Marple lo estudió con atención. ¿Los códigos del área significan algo para ti? Sí, dijo. Son firmas, coordenadas, fórmulas. Usó el dobladillo como segunda capa de verificación. ¿Y el documento que tenía Crispin? Negó con la cabeza. No de mí. Quizás interceptó algo, o descubrió más de lo que creía. Se quedaron un momento en el fresco silencio de la tarde. ¿Hablarás con la policía?, preguntó la señorita Marple. Si lo hago, me detendrán. Asumirán que formo parte de esto. Fuiste parte de ello. Pero no la culpable, él sonrió amargamente. Hablaré con el inspector. Por ella. La señorita Marple asintió lentamente. Bien, pero una cosa más, señor Benedetti. ¿Quién más sabía que usaba códigos en su música? Él dudó. Una vez se confesó con alguien, un pianista. Dijo que la entendía mejor que cualquier director. La mente de la señorita Marple dio un salto. El vicario reverendo Delafield. Esa noche, sentada en su escritorio con el cuaderno abierto ante ella, su lista de sospechosos se había reducido. No por coartadas ni por presencia, sino por comprensión. Quienquiera que hubiera envenenado a la señora Belladonna sabía dónde estaba escondido el código, no solo físicamente en el dobladillo, sino conceptualmente en la música. Alguien con conocimientos musicales. Alguien que pudiera leer entre las notas. Ella escribió 2 palabras en su libro, Delafield. Aria.i lo subrayó 2 veces. El lunes por la mañana, el pueblo amaneció con otro amanecer cubierto de escarcha, de esos que tiñen la hierba de un tono plateado y hacen que el humo de la chimenea se eleve en columnas solemnes. La vida, en apariencia, reanudó su curso. Los niños hacían sus recados. Los comerciantes abrían las persianas y las campanas de la vicaría resonaban entre los setos empapados de rocío. Pero bajo los ritmos de Heatherly St. Mary, el ambiente era frágil. Una sensación de asuntos pendientes flotaba en el aire como una corriente de aire inapelable. La señorita Marple estaba sentada a la mesa del desayuno, con la tetera silbando levemente tras ella. Su labor de punto permanecía intacta. En cambio, sus ojos se posaban en una partitura doblada, Adiós al pasado, recuperado días antes del salón de la antigua vicaría. El código bajo las notas ya había sido completamente transcrito e interpretado con la ayuda de Harold Edgecombe y el señor Benedetti. Contenía una serie de frecuencias y esquemas de ingeniería relacionados con prototipos de comunicaciones militares, una tecnología aparentemente robada de una empresa de diseño extranjera y vendida en el mercado negro. Y alguien en este pueblo había intentado suprimir ese conocimiento. Para siempre. Había reducido el grupo de sospechosos, no por quién tenía acceso, sino por quién lo había hecho. Comprensión. Solo un puñado de personas conocían la música lo suficientemente íntimamente como para reconocer el potencial del código dentro de una melodía, y solo una tuvo acceso regular a la soprano durante su breve estadía. Reverendo Delafield, el vicario. Era respetado, considerado, incluso discretamente encantador, pero como la señorita Marple le había dicho una vez a su sobrino Raymond, un púlpito no es prueba de inocencia. Los lobos se visten de lana de forma mucho más convincente que las ovejas. Decidió que había llegado el momento, no de confrontación, sino de observación. La señorita Marple siempre había creído que era más probable que la verdad se revelara
cuando la gente hablaba de otras cosas. Llegó a la vicaría esa tarde con el pretexto de tomar prestado un volumen de Spenser, La Reina de las Hadas, una elección que consideró adecuada, dada la máscara de caballerosidad que rodeaba al reverendo. «Señorita Marple», exclamó el reverendo Delafield, acompañándola al salón. «¡Qué grata sorpresa, T! Si no es mucha molestia». «Nunca para ti. Clara está en el jardín, creo. Sigue intentando rescatar los delfinios». Mientras desaparecía en la cocina, la señorita Marple se acercó lentamente al piano. Habían retirado las partituras. Solo quedaba la madera pulida, con la superficie limpia de polvo. Se sentó suavemente en el taburete y pulsó una tecla. Una sola nota, grave y resonante. «¿Toca usted, señorita Marple?», preguntó el reverendo, mientras regresaba con una bandeja. «Mal», respondió ella. «Mis manos siempre fueron más hábiles para coser que para las balanzas, pero me encanta escuchar. Recuerdo que una vez acompañaste al coro de Santa Winifreda. Hace años. Ahora tengo los dedos un poco más rígidos», dijo con una sonrisa mientras servía el té. «Supongo que también tocaste para la soprano durante su estancia, ¿no?» «Un poco», dijo con naturalidad. Prefería cantar a capela. Ese acompañamiento le oprimía el fraseo. «Qué interesante», dijo la señorita Marple aceptando su taza. «¿Debes haber oído su ensayo de Adiós al pasado?» Dudó un instante. «Sí, una obra cautivadora». «Lo marcó con mucha fuerza», continuó la señorita Marple, removiendo el té. «Aunque me pregunto si fue meramente expresivo o algo más». Sus ojos se levantaron rápidamente. Ella era dramática por naturaleza. «Claro», dijo la señorita Marple, «aunque me pareció extraño que hiciera anotaciones con lápiz, no con tinta. Muy poco habitual en una cantante profesional». El reverendo sonrió tensamente. «Quizás no estaba segura». «Quizás», repitió la señorita Marple, «o quizá pretendía borrar las marcas una vez que se transmitiera el código». Dejó su taza de té, con la mano inmóvil a su lado. «¿Sospechas que ella incorporó algo en la música?» «No lo sospecho», dijo la señorita Marple con suavidad. «Lo sé». El hilo de su dobladillo era un señuelo. El verdadero mensaje estaba en el fraseo del aria, los valores de las notas, la ubicación de los silencios, la frecuencia de ciertas notas. Traducido, se convirtió en un esquema. Delafield se quedó muy quieto. «Es realmente notable», continuó, «cómo el arte se convierte en un vehículo para los secretos. El bordado, la música, incluso la poesía. Todo tan fácilmente ignorado por los desprevenidos». Su voz, cuando llegó, fue suave. «¿Lo sabe la policía?» «Todavía no. No creo. Que entiendan la relevancia». Ella bebió un sorbo de té. «Se necesita a alguien con perspicacia musical, alguien que pueda escuchar esa aria y percibir no solo la melodía, sino también el patrón subyacente. No muchos en Heatherly St. Mary encajan con esa descripción». Delafield se reclinó, con los ojos ilegibles. «¿Y tú lo crees?» «Lo sé. La acompañaste durante el ensayo. Viste sus anotaciones. Tuviste acceso al vestido después de su muerte y la oportunidad de mover la maleta. Y, por supuesto, tenía razón. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Te lo contó, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple en voz baja. Empezó a sospechar que no eras el contacto en el que debía confiar. «Me dijo que estaba cansada», dijo de repente. «Cansada de llevar mensajes a hombres que no conocía, cansada de esconderse bajo disfraces y carteles de conciertos. Así que vino aquí, quizás para esconderse, o para entregar algo por última vez. Dijo que me dejaría el mensaje», murmuró, «y que yo debía protegerlo». La señorita Marple lo observó atentamente. «Pero abriste el dobladillo».
Él no dijo nada. Viste el hilo y te diste cuenta de que era magnético, no decorativo. Y quizás decidiste que podías hacer algo más que protegerlo. Podrías venderlo, o intercambiarlo, o simplemente enterrarlo donde nadie lo encontrara. Él miró hacia otro lado. No quise matarla. Eso fue todo lo que dijo. El silencio envolvió la confesión como una gasa. Usaba guantes para protegerse, dijo la señorita Marple. Pero usted, quizá frustrado por su negativa a entregárselos, le aplicó escopolamina al forro interior de su chal. Un veneno de contacto, sutil, indetectable. Sabía que a menudo se lo agarraba antes de cantar. Sus hombros se desplomaron. Pensé que la enfermaría. Nada más. Solo necesitaba tiempo para encontrar el mensaje. Pero ella murió. Él no dijo nada. La señorita Marple se levantó y se recogió el chal. No es usted el primer hombre que deja que la ambición prevalezca sobre la decencia, ni el primero en creer que los secretos son una forma de poder. La voz de Delafield era baja. ¿Qué harás? La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero no vaciló. Ya lo hice. La superintendente Mallory me espera en el pasillo. El reverendo parpadeó. Luego, con algo parecido al alivio, exhaló y miró al techo. Supongo que no daré el sermón. De la cosecha este año. ¿No? Respondió la señorita Marple con suavidad. Pero quizá podría reflexionar sobre la naturaleza de la verdad. Cuando Mallory entró con 2 guardias, la sala pareció desinflarse, como un escenario después de caer el telón. Clara Delafield, de pie en silencio junto al arco, no dijo nada. Afuera, el aire se había calentado. Los niños perseguían hojas por el sendero. La campana de la vicaría daba la hora con gracia y constancia. La señorita Marple regresó a casa esa noche y encendió la chimenea en la sala. Por fin retomó su labor de punto. Las agujas tintineaban suavemente al ritmo del crepitar de la chimenea. La actuación había terminado. La verdad, por fin, había cantado su nota final. Por un momento, reinó el silencio en Heatherly St. Mary. No el incómodo silencio de la evasión, ni la pausa nerviosa que sigue al escándalo, sino un silencio auténtico y doloroso, como si el pueblo mismo se hubiera detenido a absorber el peso de su propio reflejo. El arresto del reverendo Delafield, realizado en silencio y con la debida discreción, había conmocionado a la comunidad no por su ruido, sino por su falta de uno. Ninguna protesta, ninguna voz alzada, ninguna declaración de inocencia. El reverendo simplemente se quitó las gafas. Saludó con la cabeza al superintendente Mallory y lo acompañó hasta el coche que lo esperaba al final del camino de entrada a la vicaría. Por supuesto, hubo las típicas reacciones. La señora Banbury se desmayó en la frutería. La señorita Top cerró el cuarto de costura durante 2 días en un estado de fatiga moral. El señor Crispin, aún recuperándose de su conmoción cerebral, lo declaró un complot digno de los Habsburgo, e insistió en recatalogar personalmente los archivos del pueblo. Pero lo más revelador de todo fue la manera tranquila y decidida en que la señorita Marple convocó a las personas clave a su cabaña para tomar el té. El salón de Bluebell Cottage era modesto. Cortinas de encaje, muebles de nogal pulido y el aroma a aceite de lavanda que se cernía sobre el intenso toque de bergamota. La señorita Marple sirvió el té con cuidado y gracia. A su alrededor se sentaban el superintendente Mallory, el doctor Julian Ford, Clara Delafield, el señor Benedetti, recientemente libre de sospechas, y el joven agente Headley, cuya mirada se movía entre tazas de té y cuadernos, como si esperara que se le cayera el techo encima. Pensé, dijo la señorita Marple, levantando la olla, que quizá fuera hora de que arregláramos este asunto. Mallory se recostó en su silla. Se lo ha ganado, señorita Marple. Gracias.
Pero no es para mí, es para la señora Belladonna. Juntó las manos y miró alrededor del círculo. Ella vino aquí no para actuar, sino para transmitir algo, algo oculto, peligroso y, sobre todo, incomprendido. Llevaba un mensaje arraigado en mí, no me entender, lo único que podía presentar al mundo sin sospechas, su arte. La señorita Marple metió la mano en su bolsa de tejer y sacó la partitura, la anotada Adiós al pasado. Ella superpuso el mensaje mediante fraseo musical, irregularidades rítmicas y notas alteradas. Debajo de la melodía había añadido un código, visible solo para quienes sabían leer música lo suficientemente bien como para notar lo que estaba sucediendo. Equivocado, no era solo un aria, era un plano, un código. Tecnología de comunicaciones. Militares, dijo el señor Benedetti en voz baja. Frecuencias modificadas, especificaciones de transmisión, espionaje industrial, probablemente vendido sin su conocimiento. La señorita Marple asintió, pero sospechó que ya no se lo llevaba a un destinatario de confianza. Empezó a temer. Se dio cuenta de que la persona con la que había venido a ver, su contacto, era en realidad otra persona. Alguien que se había ganado su confianza a través de la manipulación. Se volvió hacia Clara Delafield, cuyo rostro estaba pálido pero decidido. Se lo contó a tu marido. Fue un error suyo. Clara cerró los ojos. Ella le pidió que protegiera la información, ¿no? Continuó la señorita Marple. Pero él vio la oportunidad de ejercer influencia, quizás incluso obtener beneficios económicos. Y cuando ella dudó, cuando se volvió demasiado cautelosa, él tomó una decisión calculada. Ella confiaba en él, susurró Clara. Vio algo bondadoso en él, y él lo traicionó. No pretendía matarla, dijo la señorita Marple con suavidad. Usó escopolamina, pensando en incapacitarla. Algo sutil para darse tiempo de encontrar el mensaje. Creía que estaba en la maleta. No se dio cuenta de que ella ya había cosido un señuelo en el dobladillo y había incrustado el código real en la música. Se desplomó de repente, dijo el doctor Ford. Supuse que se trataba de un paro cardíaco, pero cuando se descubrieron los restos de la toxina en sus guantes y su chal, ¿te diste cuenta de que se había aplicado a algo que tocaba con frecuencia?, concluyó la señorita Marple. Delafield sabía que siempre se aferraba a su chal antes de actuar. Lo envenenó. Y luego movió la maleta, dijo Mallory, para que pareciera un robo. La señorita Marple asintió. Cuando la maleta no encontró nada, entró en pánico. Empezó a buscar vestidos, primero los de la soprano, luego los de otros en el pueblo. Por eso entraron en el taller de costura. Pero el verdadero mensaje no estaba en la seda, estaba en la canción. ¿Y Leonard Crispin?, preguntó Hedley. Había recogido la nota que la señora Belladonna dejó caer en la fiesta en el jardín, dijo la señorita Marple. Al principio no se dio cuenta de su valor. Pero cuando empezó a atar cabos, cuando relacionó el aria con la cifra, Delafield lo impactó. Otro intento de ocultarlo. Casi lo mata, añadió el doctor Ford. Pero no del todo, dijo la señorita Marple, y el señor Crispin, aturdido como estaba, seguía murmurando términos musicales después del golpe. Suficiente para que nos demos cuenta de la importancia de la estructura del código. Todo me llevó de nuevo a la música, dijo Benedetti. La señorita Marple lo miró ahora con algo cercano a la tristeza. Ella también confió en ti. Y llegaste demasiado tarde, inclinó la cabeza. Le fallé. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Ella conocía el riesgo. Vino de todos modos. Te dio las herramientas para recuperar el mensaje, aunque no pudiera decirlo en voz alta. Eso sí que es valentía. Hubo un momento de silencio. La tetera silbaba suavemente sobre el salvamanteles de hierro. Afuera,
El viento sacudía los cristales, rozando la cabaña con los dedos desnudos del invierno que se avecinaba. Entonces habló Clara Delafield, con voz firme a pesar del temblor que había debajo. «¿Qué le va a pasar?» «Será acusado», dijo Mallory. «Posesión de material clasificado. Intento de ocultación. Administración ilegal de toxinas. No podemos probar la intención de asesinar, pero puede que no importe. El Ministerio del Interior ya está involucrado». Clara bajó la mirada. Solía hablar de la vacuidad de los sermones, de cómo las palabras no significaban nada, a menos que sirvieran a algo más importante. No entendí lo que quería decir. Pensé que estaba cansado, pero ahora creo que se estaba preparando para esto. Estaba ensayando su propio engaño, dijo la señorita Marple, como un falso pastor, usando el lenguaje de la moral para enmascarar la ambición. Hubo otro silencio, más profundo esta vez, y entonces, con una firmeza surgida de años de comprensión de los corazones humanos, tanto los frágiles como los valientes, la señorita Marple levantó su taza de té y dio un suave suspiro. «No creo que la gente sea inherentemente malvada», dijo, «pero sí creo que se dejan tentar fácilmente. Un poco de poder, un poco de secretismo, e incluso el alma más noble puede ser arrastrada por caminos extraños». La soprano lo vio. Ella misma había recorrido ese camino. «Ella intentó cambiar», dijo Benedetti. «Sí», respondió la señorita Marple. Y al final entregó su mensaje. No al contacto previsto, sino a quienes estuvieron dispuestos a escucharla. Ella cogió sus agujas de tejer. «Y eso», dijo con dulzura, «es lo que nos salva. No la astucia ni la venganza, sino escuchando incluso una canción, si se escucha correctamente, puede decir la verdad». La tetera volvió a silbar y el fuego crepitó suavemente. Uno a uno sus invitados se levantaron, dándole las gracias y despidiéndose en silencio. Clara fue la que más se quedó, apretando la mano de la señorita Marple antes de marcharse con una mirada de dolor y dignidad a partes iguales. Cuando la puerta se cerró, la señorita Marple se sentó sola con el tic-tac del reloj de la repisa y el baile rítmico de sus agujas. Afuera, la vida se reanudó. Los niños jugaban a las canicas, las palomas se dispersaban por los tejados, un gato tomaba sol en el escalón de la capilla. Pero en el interior un misterio se había resuelto, no con gritos ni drama, sino con comprensión. La señorita Marple miró hacia la ventana, donde la brisa agitaba la cortina de encaje. Sonrió levemente. «Adiós, señora», murmuró. Se escuchó su canción, una semana después del arresto. Del reverendo Delafield, Heatherly St. Mary comenzó a exhalar. Las hojas de las hayas se habían vuelto de un bronce oxidado, y el aire traía un frío que presagiaba la llegada de las heladas. El cementerio, antaño un lugar de tranquila reflexión, ahora estaba extrañamente vacío por las mañanas. Ni sonaban las campanas, ni se oían los pasos de los feligreses camino de las oraciones matutinas. En ausencia de Delafield, el servicio dominical se había reasignado apresuradamente a un coadjutor temporal de Ypsilanti, cuyos sermones eran respetables, pero carecían de la calidez del vicario, o de lo que antaño se consideraba calidez. En Delapaix, tienda de comestibles, en la peluquería y sobre los manteles de pétalos blancos del salón de té Rose and Crown, la conversación había pasado de la incredulidad a la incomodidad y finalmente a ese pasatiempo favorito de todo pueblo pequeño, la interpretación. Cada residente revisó sus propios encuentros con el reverendo, sopesando palabras y miradas con la perspectiva más clara de la retrospectiva. «Muy encantador siempre», declaró la señora Banbury, revolviendo su té con innecesario vigor.
Pero siempre pensé que había algo también. Es muy educado. Ya conoces a ese tipo. Demasiado educado. Se portaba como un actor, coincidió la señorita Top. Toda esa elocuencia, ni un pelo fuera de lugar. Incluso en el funeral del perro, del pobre señor Ellison, parecía listo para la Cámara de los Lores. Y así la imagen del reverendo se transformó nuevamente, de pilar de la comunidad a símbolo de su credulidad. Pero no todos aceptaron esta nueva narrativa tan fácilmente. Clara Delafield, que ahora vivía sola en la vicaría, había dado largos paseos por el cementerio. Ya no llevaba su habitual sombrero, adornado con perlas. Su rostro estaba pálido pero sereno. Saludaba cortésmente a los vecinos con la cabeza, pero se quedaba poco tiempo. Incluso el gato de los Delafield, un atigrado de ojos grises llamado Minuet, había empezado a seguirla como una sombra. Una mañana, cuando la señorita Marple regresaba de la oficina de correos con un paquete de hilo y una carta de su sobrina de Cheadle, encontró a Clara sentada en el banco más alejado, junto a la puerta del liche, con los guantes apoyados a su lado y las manos en el regazo. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple. Clara señaló el espacio vacío a su lado. Se sentaron juntos, un rato sin hablar. La hiedra del muro de piedra se enroscaba alrededor de una estatua rota de ángel, y más allá de la puerta, el verde del pueblo crujía con el sonido seco de las hojas. «Nunca habló de nada de eso», dijo Clara al fin. «Ni una sola vez, ni siquiera en indirectas». «No», respondió la señorita Marple con suavidad. «No lo habría hecho. Hay quienes ocultan la culpa tan profundamente que casi la olvidan hasta que alguien la menciona». Clara se volvió hacia ella con los ojos llenos de cansancio. «Me sigo preguntando, ¿siempre fue así? ¿O algo lo cambió?» «Me imagino que fueron ambas cosas», dijo la señorita Marple. «La ambición y el resentimiento suelen surgir en silencio, pero una vez que se riegan, echan raíces», concluyó Clara. La señorita Marple asintió. «¿Habrías actuado de otra manera si lo hubieras sabido?» La boca de Clara se curvó en una sonrisa triste. «Creo que habría hecho otras preguntas. Acepté lo que me dio y nunca presioné por lo que ocultó. Y ese, me temo, fue mi verdadero pecado». «No, querida», dijo la señorita Marple en voz baja. Fue un gesto de amabilidad. Se quedaron sentados en silencio un rato más, hasta que Clara finalmente se levantó. «Le escribí al obispo. Dejaré la vicaría dentro de un mes. No me parece bien quedarme». «Te extrañaremos», dijo la señorita Marple, de pie junto a ella. Clara asintió levemente. «Solo por unos pocos, creo. Pero es suficiente». Esa misma tarde el superintendente Mallory regresó a Bluebell Cottage. Su abrigo estaba cubierto por el polvo del camino, y tenía el aspecto de un hombre que había terminado su trabajo, pero cuya mente se negaba a aquietarse. «Vine a traerte esto», dijo, ofreciéndote un sobre marrón. «Del Ministerio del Interior. Pensé que querrías una copia». La señorita Marple lo abrió lentamente. Dentro había un informe que detallaba la información de la patente interceptada, oculta en el área codificada de la soprano, descripciones técnicas de un mecanismo de cambio de señales de radio que podía usarse para enmascarar transmisiones en territorios hostiles. Un invento menor quizás, pero crucial en las manos adecuadas. «Parece que el reverendo planeaba vender la clave a alguien en el extranjero», añadió Mallory. «Un contacto del continente. Nuestra gente interceptó el mensaje enviado tras su arresto». La señorita Marple dobló el papel y lo devolvió al sobre. «Es curioso cómo algo tan complejo puede transmitirse a través de algo tan simple como una voz», murmuró. «Fue ingenioso», coincidió Mallory. «Y triste. Pudo haber sido muchas cosas, pero tenía mente para algo más que sermones parroquiales.
Una mente sin conciencia puede convertir la astucia en crueldad, respondió la señorita Marple, y eso la hace peligrosa. Mallory asintió. Le alegrará saber que el caballero extranjero, el señor Benedetti, ha sido absuelto de toda responsabilidad. Pronto regresará a Italia. La señorita Marple sonrió. Le deseo paz. Mallory dudó. Es extraño, ¿sabes? A pesar de todos los aspectos de este caso, los códigos, los venenos, la maleta, todo se redujo a una sola mujer que se negó a guardar silencio. Ella cantó su verdad, dijo la señorita Marple, aunque al principio nadie la creyó. Tras su partida, la señorita Marple regresó a su salón y se sirvió otra taza de té. Se sentó junto al fuego y cogió su labor de punto, el mismo chal azul pálido que había empezado la semana en que la soprano llegó a Heatherly St. Mary. La lana se deslizó entre sus dedos, suave y discreta, la clase de belleza serena que no necesitaba gritar. Volvió a pensar en la soprano, en su voz penetrando el aire de la fiesta en el jardín, en el mensaje codificado, no cosido en seda, sino en una canción, en las manos enguantadas y la mirada temblorosa. Pensó también en cómo la gente había hablado de ella, extranjera, glamurosa, orgullosa, pero ella había tenido miedo y aún así cantaba. La señorita Marple añadió una hilera al chal. Afuera, la vida había comenzado a retomar su ritmo tranquilo. El señor Crispin había reabierto los archivos locales y estaba impartiendo una conferencia sobre registros de propiedad medievales. La señora Dorbin, en la oficina de correos, había vuelto a medir las cartas con rigor científico. Incluso la señorita Top había vuelto a exhibir rollos de seda roja, aunque ahora conservaba una nota de papel sujeta a ellos que decía «solo para uso decorativo». A Edith, la sirvienta callada que una vez cosió un bolsillo de percal bajo instrucciones nerviosas, le habían ofrecido un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo. Lo aceptó tímidamente, y la señorita Marple se aseguró de pasar a pedir prestado un libro que no necesitaba todos los martes por la tarde. En cuanto a Clara Delafield, abandonó el pueblo en silencio, sin anunciar nada. Solo dejó una rosa prensada en el banco de la iglesia donde antes arreglaba flores todos los domingos. Debajo había una nota doblada que simplemente decía «No olvidaré la canción». Al final, eso fue lo que quedó. Ni el crimen, ni el veneno, ni siquiera el código. Pero la canción, una voz que se alza en señal de advertencia, de dolor y de verdad. La señorita Marple dejó de tejer al desvanecerse los últimos rayos de luz del otoño. Se acercó a la ventana y contempló el pueblo que tan bien conocía. Los setos, la iglesia con su aguja, los sinuosos senderos por donde los secretos habían caminado en silencio. Luego se dio la vuelta y encendió una lámpara, porque aunque la oscuridad pudiera caer, nunca le había impedido ver con claridad. La primera helada llegó durante la noche, quemando los bordes del pueblo con un silencio plateado. Heatherly St. Mary, aún convaleciente del daño causado por el escándalo, recuperó el ritmo como todos los pueblos antiguos. Pero aunque las señales externas de vida se reanudaron, murmullos de saludos sobre los muros de los jardines, silbatos de teteras a través de las ventanas entreabiertas y el crujido de las ruedas de bicicleta en los caminos adoquinados, aún persistía bajo todo ello un eco, no de violencia exactamente, sino de algo más silencioso y pesado, el precio del conocimiento y el precio de apartar la mirada. La señorita Marple siempre había creído que el alma de un lugar reside en sus costumbres, cómo prepara el té, cómo trata al forastero, cómo explica las cosas cuando salen mal. Heatherly St. Mary había intentado, a su manera, integrar la muerte de la señora Belladonna
en la trama de su narrativa estacional. Una pena, claro, decían, pero estas cosas foráneas tienen una forma de acabar dramáticamente. Y con queso volvieron a las mermeladas de moras, a los ensayos del coro, y así el pulimento del latón seguía rebajado en la ferretería Blundell. Pero la señorita Marple aún no había dejado atrás el asunto. Aún vivía en su mente, no en forma de enigmas sin resolver, pues no quedaba ninguno en realidad, sino en las persistentes cuerdas humanas que acompañaron la tragedia. Esa mañana estaba sentada junto al fuego en su sala de estar, con un chal envuelto sobre sus hombros y una tetera de Earl Grey en infusión a su lado. Adiós al pasado la hoja, ahora debidamente documentada y retirada de la casa, había dejado un curioso vacío, como un pájaro que hubiera volado de su jaula. Y sin embargo su nota final parecía aún zumbando en el aire, casi inaudible pero inconfundible, un rastro de algo inacabado. Abrió su cuaderno, el privado, no el libro de registro que usaba para las pistas, y comenzó a escribir con una letra fina y en bucle. Había un vestido, una canción y un secreto, pero más que eso había un silencio que los rodeaba. Lo que ella llevaba no solo era valioso en el sentido político, sino también en el sentido humano. La certeza de que, incluso la belleza, puede convertirse en una prisión cuando cae en las manos equivocadas. Hizo una pausa para calmar sus pensamientos. Su mente regresó a la última vez que escuchó cantar a la señora Belladonna. La soprano se encontraba en aquel jardín, un resplandor de seda roja contra los suaves setos ingleses, con los brazos ligeramente extendidos hacia el sol poniente, mientras su voz, frágil pero feroz, llenaba el aire. No había sido una actuación para aplaudir, sino una despedida. La señorita Marple pensó en la facilidad con la que el mundo la había malinterpretado, una extranjera, una diva, temperamental, misteriosa, pero nadie, hasta que fue demasiado tarde, había escuchado realmente, y ahí, creía la señorita Marple, era donde residía la verdadera tragedia. Se sirvió el té y regresó a su silla, mientras sus pensamientos se dirigían hacia lo más profundo de su ser. Aunque otros podrían pensar que su genio provenía de una astucia sobrenatural, ella sabía que no era así. Provenía de observar a la gente, cómo se movían inquietos cuando estaban nerviosos, cómo sonreían al mentir, cómo cambiaban de tema cuando decían demasiado la verdad. Más que nada surgió de saber lo que la gente creído sobre sí mismos, que eso, pensó, era siempre el detalle más revelador. Recordó a Edith, la criada, que había obedecido en silencio la última petición de una mujer moribunda, a pesar del temor a lo que pudiera suceder. Recordó a Clara Delafield, serena y digna, viendo a su esposo caer no por la exposición, sino por su propia ambición vana. Y recordó al reverendo, antaño un hombre de fe, que había decidido, en algún momento de sus horas de silencio, que la salvación residía en una cifra, no en el alma. La señorita Marple se levantó y se dirigió a la mesita junto a la ventana, donde estaba doblado el periódico del pueblo. En la portada aparecía un modesto titular: «Ex vicario espera sentencia en caso de espionaje debajo», una fotografía. El rostro de Delafield, ahora desprovisto de la calidez que una vez lo definió, miraba con una calma inquietante, sin furia, sin pena, solo resignación. Ella suspiró y cerró el periódico. El mundo había cambiado de maneras que a menudo le costaba aceptar. Códigos en canciones, guerra entre sombras, mensajes que viajaban no por correo postal, sino a través de un hilo magnético y un ritmo manipulado. Y, sin embargo, a pesar de toda la sofisticación, la raíz seguía siendo desgarradoramente familiar: avaricia, miedo, traición y, en raras ocasiones, coraje. Salió al exterior, al frío,
al crujido de la escarcha bajo sus zapatos, con el chal bien abrigado. La iglesia permanecía silenciosa en el corazón del pueblo, sin campanas, sin himnos resonantes, solo la hiedra trepando por la piedra antigua, como el tiempo recuperando su terreno. La señorita Marple se encontró vagando por el sendero hacia el cementerio. No tenía un destino concreto en mente, solo la vaga sensación de que debía algo. Se encontró de pie junto al banco de piedra, cerca de la puerta del liche. Sobre él yacía algo inesperado, una sola partitura, doblada una vez. Ella lo abrió. Fue adiós al pasado. No era la copia de la soprano, sino una reproducción, copiada a mano con una caligrafía desconocida pero delicada. No había códigos ni acentos a lápiz, solo la melodía, tal como debía ser interpretada. En el reverso, con tinta cuidada, ella cantaba no por secretos, sino por la paz. Que las notas siguieran siendo lo que eran, música, no mensaje, no había firma. Pero la señorita Marple sabía que provenía de Clara. Se sentó en el banco un buen rato, con la partitura en el regazo, el pueblo en silencio a su alrededor. Arriba, las nubes se abrieron brevemente y el sol rozó la escarcha, haciendo brillar la hierba. Por último, dobló la sábana y la guardó dentro de su bolso. Algunos finales no requerían ceremonia, ni aplausos, ni reverencia final, solo silencio y comprensión. Esa noche, al regresar a Bluebell Cottage, la recibieron con un golpe en la puerta. Era el joven agente Headley, ligeramente sin aliento, con el sombrero en la mano. «Disculpe la intrusión, señorita Marple. Solo vine a darle las gracias. Nos hizo a todos mirar con más atención. No solo las pistas, sino a nosotros mismos». Ella sonrió amablemente. «No pasa nada. La observación es un hábito que conviene compartir». Él asintió tímidamente y se dispuso a marcharse. «Ah, ¿y Headley?», añadió con suavidad. «Sí, señorita. Mantén el oído atento a la música. Te sorprenderá lo que revela». «Sí, señorita». Cuando la puerta se cerró, la señorita Marple encendió la lámpara, se ajustó el chal y volvió a coger las agujas. Su labor de punto recuperó su ritmo tranquilo, como el pueblo, como su corazón. En el silencio, un único pensamiento cruzó por su mente, claro y seguro. La verdad, como la música, no necesita traducción, solo alguien dispuesto a escuchar. Siguiente. Sección final. Nota final del autor y descargo de responsabilidad del homenaje. Una reflexión final del autor que honra el legado de Agatha Christie y aclara la naturaleza ficticia y de homenaje de la obra, seguida de un respetuoso sentimiento de cierre para los fanáticos de la ficción detectivesca clásica. Y usted dijo, ahora genere la sección 12 de la historia, asegurando una continuidad fluida con la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y misterio sin revelaciones prematuras. Mantenga un número de palabras constante, progresando la narrativa con naturalidad mientras conduce a la siguiente sección de más de 1200 palabras. ChatGPT dijo, la señorita Marple y el código cosido en el dobladillo de Los Soprano, un misterio. De la señorita Marple, sección 12. Nota de cierre del autor y descargo de responsabilidad por el homenaje, recuento de palabras, 280. El cuento había terminado, no con el golpe de mazo ni el chillido de un aria final, sino con el suave silencio que sigue a la comprensión. Heatherly St. Mary continuó, como siempre hacen los pueblos, rozando los bordes del recuerdo en rincones tranquilos, mientras las hojas caían y la escarcha se espesaba en los setos. La señorita Marple, mientras tanto, volvió a su ritmo habitual. Té por las mañanas, tejido por las tardes
y paseos por el jardín mientras la luz se desvanecía en el cielo occidental. Y como siempre hacía después de estos casos, no hizo grandes declaraciones, no concedió entrevistas ni ofreció declaraciones orgullosas. Nunca se refirió al caso como el caso de la soprano, aunque otros seguramente lo harían. Para ella, no se trataba solo de un asesinato, sino de algo más profundo, una advertencia entrelazada con la belleza, una verdad incrustada en la actuación y una tragedia nacida del silencio. La voz de la señora Belladonna no volvería a los salones de Sussex ni engalanaría las resonantes salas de los teatros de ópera extranjeros. Pero su mensaje, su canción, su desafío, se había escuchado, y al ser escuchado se había preservado. En cuanto al aria codificada, pasaría sus días en un archivo seguro, lejos de zonas verdes y puertas de bicasías. Sus secretos catalogados, sus frecuencias estudiadas, su mensaje neutralizado. Pero la verdadera lección, creía la señorita Marple, tenía poco que ver con esquemas de radio o espionaje. Tenía que ver con escuchar, no a sonidos ni discursos, sino a las personas, a lo que decían sin decirlo. Un movimiento de muñeca, una palabra silenciosa pronunciada demasiado rápido, una amabilidad ofrecida con manos temblorosas. En cada caso que había tocado, no habían sido las huellas dactilares ni las pisadas las que resolvían el misterio. Había sido la observación, la quietud y el peculiar, a menudo subestimado poder de la simpleza, prestando atención. En Heatherley St. Mary, la mayoría de los residentes olvidaron gradualmente los detalles del asunto. Recordaban que una mujer extranjera había fallecido, que una figura de confianza había caído en desgracia y que la señorita Marple, bendita sea, había estado involucrada de alguna manera. Pero pocos sabían exactamente cómo. Menos aún sabían lo que realmente estaba en juego, y la señorita Marple lo prefería así. No deseaba ver su nombre grabado en titulares, ni honrado en documentos oficiales. Para ella, la justicia era su propia recompensa, la restauración del equilibrio moral en un mundo a menudo sesgado por el engaño. Su cuaderno, antes repleto de anotaciones y fragmentos, ahora estaba cerrado. La última página solo contenía una frase, escrita con su letra curva. La verdad se esconde mejor allí donde la gente supone que ya la conoce. Afuera de la cabaña Bluebell, la temporada avanzaba. Los senderos brillaban con una tenue luz ámbar, y los cuervos comenzaron a regresar a los árboles en bandadas cada vez más oscuras. La voz de la soprano, que una vez resonó en el césped de la vicaría, se había apagado. Pero para quienes la habían escuchado de verdad, su canto no había terminado, simplemente había terminado.